Pues no sé si les ha tocado o no la lotería, a mí no por lo menos, no sé tampoco, ahora preguntaremos a nuestros picoteros en este sorteo, en este tradicional día 22 con el que prácticamente arranca la Navidad de forma oficial, pese a que la Navidad pues la llevamos viviendo desde el verano, cuando ya se ponen a la venta estos décimos de la lotería, y desde octubre o antes, desde que los supermercados ponen los turrones y mazapanes también en las estanterías. Yo creo que llegados ya a esta fecha estamos casi hasta saturados de la Navidad. Las localidades también encienden sus alumbrados extraordinarios antes, en noviembre, al final de noviembre, pues eso, que ya es Navidad aunque no nos lo creamos. Para hablar de esto y de otras muchas cosas en esta jornada tenemos con nosotros a Antonio Monge. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha tocado algo? No, qué va. Bueno, pregunto, ¿has jugado algo? Bueno, he jugado un décimo porque me han obligado mis amigos, tal. Llevaba ya 3 años que había logrado no jugar nada, pero este año no me he podido escapar y nada, pues los he perdido, obviamente. Decía un tío mío que tenía ya, que murió ya hace años, cómo era aquello de jugar por obligación, jugar por necesidad, perder por obligación. Pues nada, eso me ha pasado, no me ha tocado ni lo jugado, o sea, nada. Pero a ninguno de los 4 que jugamos. ¿A ninguno? No, cero. Lo hemos perdido todo. Bueno, tampoco eran 20 euros cada uno, que tampoco es mucho, pero bueno. Bueno, conociéndote, tú que eres matemático, seguro que las probabilidades las has calculado. Sí, vamos, yo les dije, es más probable que nos caiga casi un meteorito en la cabeza ahora mismo. Casi no. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien. A mí tampoco me ha tocado nada. También tenía un décimo repartido con los hermanos y estamos en las mismas, igual. Oye, por cierto, hoy estáis sentados dos de ciencias, aquí un físico y un matemático. Bueno, está bien, una buena representación. Y nada, por tanto, nada. Felicitar a los que sí que les ha tocado algo y sobre todo a los que tienen la suerte de pasar estos días con la familia y con los seres queridos en salud, que es lo más importante. Bueno, aquí en Extremadura un décimo del Gordo en Miajadas ha tocado, poca cosa, cuarto premio en Badajoz, no, un quinto premio. 360 décimos de un quinto premio en Badajoz han vendido y bueno, y poco más, un octavo también en Cáceres, 60.000 euros, décimo sueldo, o sea que repartido ha estado, pero por toda España, no solo en Extremadura, así que Extremadura ha pillado poco en este sorteo extraordinario de Navidad. Pero bueno, decía que al fin y al cabo, prácticamente con este sorteo, aunque ya llevamos como si estuviésemos, o como si llevásemos un mes de Navidad. Oye, ahora es cuando comienza realmente la Navidad, cuando a los niños ya le dan las vacaciones, cuando ya está muy cerca la celebración de la Nochebuena y de la Navidad, ¿no? Yo creía que era el Corte Inglés el que decía cuando empezaron las Navidades, pero sí, oficialmente los niños ya están de vacaciones, los padres les toca quedarse con los niños y bueno, estamos a 3 días del momento importante de esta fiesta. Sí, es cierto. Bueno, vamos a hablar precisamente de cifras, no de la lotería, pero sí de población, porque según el Instituto Nacional de Estadística, Extremadura ha perdido 53.370 habitantes en la última década, en los últimos 10 años. Por ciudades han perdido prácticamente todas las ciudades, a excepción de Villanueva de la Serena, que se ha mantenido. Ha perdido Mérida, habitantes, ha perdido Badajoz, ha perdido Almendralejo, ha perdido Cáceres, Don Benito. Las grandes ciudades todas han perdido habitantes, pocos, pero han perdido. Y la única que se mantiene prácticamente igual es Villanueva de la Serena. Concretamente, Badajoz ha perdido en la provincia, me refiero, 27.562 habitantes por 25.800 de Cáceres. También es cierto que la relación en Extremadura es de 60-40, 60% de habitantes hay en la provincia de Badajoz y 40 en Cáceres, por lo que el impacto en la provincia cacereña es mayor que en la de Badajoz. Bueno, lo hemos venido hablando en otras picotas cuando se han conocido estos datos año a año, ahora lo conocemos de manera global en la última década. Esto es una indicación de que, bueno, pues lo que hablábamos del vaciamiento rural, aunque aquí en Extremadura la verdad es lento. El descenso no es tan grave como en otras comunidades autónomas donde se produce un descenso de población mucho mayor, ¿no? ¿Misma? Pues son datos para estudiar con más detalle de los datos que tenemos en este momento y además yo me imagino que son muchos los factores que han influido en el descenso, sobre todo de este último año, ¿no? Sabemos que hay un exceso de mortalidad
el año pasado, parece ser que mal explicado, aunque no se saben muy bien las causas, pero que lo hay y que evidentemente ha tenido que influir en Extremadura. Sabemos que la tasa de natalidad está por los suelos y esto ya es reiterativo, es algo que viene ocurriendo por lo menos en el último lustro y que pues, las personas ancianas pues, mueren más o menos con la misma probabilidad que lo hacían antes. Sabemos que los factores de inmigración a la región pues, son escasos en general y sabemos también que gran parte de nuestros jóvenes y no tan jóvenes pues tienen que salir de la región para encontrar trabajo. Entonces, mezclado todo, pues explica en cierta manera los datos que nos vamos encontrando. Dentro de lo que cabe, pues bueno, Mérida no sale demasiado mal parada. Porcentualmente desciende menos su población que Badajoz y que Cáceres. Y es verdad que las dos únicas excepciones, pues Villanueva y Don Benito o Vegas Altas o como le queramos llamar de aquí en adelante, que son los únicos que consiguen una población de creo que son 50 habitantes en total en el año pasado. Pues, bueno, hay que pensarlo y sobre todo estos datos que se pueden analizar en un momento, pues como hacemos aquí en La Picota cada año, sí que hay que verlos con el panorama de una década, como se ha visto ahora, y de la década de aquí para adelante, porque si seguimos perdiendo población, seguimos perdiendo influencia en la nación y con todo lo que ello lleva aparejado. Bueno, decía, en uno de esos repasos que hemos hecho, ahora no recuerdo, lo buscaré, el tiempo, creo que era un plazo de 20 o 25 años, Extremadura podría bajar del 1.000.000 de habitantes, de esa cifra psicológica, ¿no?, del 1.000.000 de habitantes. Curiosamente, en Mérida, sin embargo, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, lo ha dicho en un entorno privado en el que yo estaba en una conversación, pero no públicamente. Mérida quiere que para el año que viene hacer una revisión del padrón porque dice que hay 800 habitantes que no están, no figuran en Mérida y que sí residen en Mérida y que están empadronados en otras localidades de Extremadura y quiere hacerlo empadronar para superar esa cifra de los 60.000 habitantes de la capital extremeña. Mérida es una ciudad de acogida en el sentido de que hay muchos funcionarios que en realidad vive, trabaja aquí, pero no está empadronado y son cuestiones estadísticas de empadronamiento. Claro, tiene mucha importancia que se empadrone la gente que realmente vive aquí. ¿Por qué? Porque la captación de recursos que tiene la ciudad es muy diferente que esté en un tramo o en otro, ¿no? Y pasar de ese tramo es muy importante. Yo hoy por la mañana cuando veía la noticia, lo que me pregunté es, bueno, estos 53.370 habitantes de diferencia, ¿a qué son debidos? Y entonces me fui a la página del INE. Y es una cuestión muy curiosa que, como decía Luisma, hay que estudiar, tampoco le dediqué mucho tiempo, pero miré datos en gordo, ¿no? Datos muy gruesos. Y era muy curioso que en media estamos perdiendo unos 4.000 habitantes anuales, excepto los años fuertes del COVID, donde ahí subieron a 6.000. ¿Por qué? Porque si bien hay un descenso casi lineal de lo que es el número de nacimientos, vamos perdiendo una centésima todos los años, aproximadamente, sí que el número de defunciones están creciendo en la misma proporción. Es decir, van creciendo, excepto, como digo, estos 2 años en donde, por razones del COVID, había una media de unos 13.800 defunciones anuales, cuando lo normal son 11.000 y poco, ¿no? Ahí hay 2.000 y pico de diferencia, ¿no? Si tú sumas todo esto, estás llegando casi a los 50.000, al valor de 50.000, ¿no? Busqué otro dato que era la diferencia de personas que vienen y se van. Y ahí, a pesar de que yo pensaba que iban a ser muchas más, estamos hablando de unas, lo que es el grueso, unas 100 y pico personas de diferencia anuales. Lo cual, a no ser que lo haya mirado mal, es muy poca la diferencia. Claro, ahí habría que mirar más esas 100 y pico personas de diferencia, qué tipo de trabajo tienen, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que se te vaya un universitario, y siento parecer clasistas, digo económicamente,
no es lo mismo que se te vaya una persona muy cualificada o que te venga una persona muy poco cualificada a hacer. En lo que es economía, ¿no? No es diferente. Es importante saber ese dato y sería muy importante saber los datos de la formación y de a qué se dedican las personas que vienen y las personas que van. Pero no era tan sangrante como, por ejemplo, ha dicho Luisma, bueno, es que claro, se nos va nuestra juventud, claro, se nos va nuestra juventud y vienen otras personas que compensan. Y el valor total no es tan sangrante, ¿no? Dices tú, vale, claro, si se nos van gente preparada, se nos van de los 50.000, 20.000, uy, eso y el rango de edades. Y el rango de edades que se van, de las que vuelen, porque puede ser que mucha gente que trabajaba fuera viene como no fuerza productiva. O inmigrantes que han estado viviendo fuera en otras comunidades. Retornados, exacto. Y ese dato yo considero que es muy importante. Sí que es, como apuntaba Luisma, es muy preocupante. ¿Por qué? Porque a ver, ya solo en industrias básicas como construcción, claro, aquí pierdes población, nadie se va a comprar un piso, nadie se va a comprar un coche, todo lo que son infraestructuras vas a tener que mantenerlas en realidad porque el costo de una infraestructura te va a dar un poco igual para el número de personas, por ejemplo, en una ciudad. Pero, claro, vas a tener menos personas que paguen sus impuestos, menos personas que te dinamicen la economía. Es toda una bola que en realidad es muy preocupante, ¿no? La pérdida de población continua y además es un goteo continuo sumado al hecho de que cada vez nacen menos niños, las personas que se mueren son las que son y invertir esto o darle la vuelta es muy complicado, ¿no? Y los desplazamientos dentro de la región este año, no he podido mirar los datos, pero el año pasado que las grandes ciudades casi todas mantuvieron o subieron población a costa de, con el mismo descenso de unos 4.000 habitantes por año, las capitales ganaron habitantes. Quiere decir que estamos despoblando el resto de la región y eso también es preocupante. Claro. Por lo que supone también en costes de servicios. Al final los servicios tienes que mantener y no tienes población para ofrecerles, ¿no? Hay un fenómeno que lo hemos dicho y hablado también en otras ocasiones, la migración interior, la que tú dices, de los pueblos a las ciudades. Que se está produciendo. En fin, desde luego hay una comisión, creo que en la Asamblea de Extremadura, para abordar este tema de la despoblación y esperemos que se adopten las medidas necesarias porque el análisis ya lo tenemos. Lo que hace falta es saber qué medidas hay que adoptar para no continuar con esta pérdida que, aunque pequeña, es constante de población, como dice el INE, en la última década. Por cierto, y hablando de números, hemos conocido una encuesta del CIS. Cierto es que el CIS no es que sea ahora mismo el mayor referente para los resultados, pero me llama la atención las horquillas tan grandes que desglosa el CIS, no sé si lo habéis visto. Al PP, según el CIS, dice que lograría entre 26 y 35 escaños en la Asamblea de Extremadura y el PSOE bajaría y estaría en una horquilla entre 24 y 32 escaños. Unidas Podemos le da una horquilla entre 0 y 6, así acierto yo también, claro, sinceramente. A Vox entre 0 y 5 y a Ciudadanos entre 0 y 2. A ver, con esta horquilla también hay que decir que lo que sí nos quedamos es a la pregunta que votaría, según el CIS, en las próximas elecciones, al día siguiente de realizar la encuesta. El 26,7% responde que el PP y el 20,9% al PSOE, el 4,4% Unidas Podemos, a Vox un 2,6% y a Ciudadanos y el PACMA el 0,4%. El 21,3% de los encuestados aún no tiene decidido el voto cuando se ha hecho este sondeo. Pero yo creo que es el primero que le otorga una ventaja tan amplia en Extremadura al PP, por delante de otros sondeos privados que hemos... No he visto el sondeo. ¿Es para las generales o para las autonómicas? Aquí viene la Asamblea de Extremadura, que es lo que me llama la atención. No. Bueno, es difícil que falle, porque en realidad sí, bueno, con esos márgenes va a acertar, seguro, por un lado por otro. 9 escaños de márgenes. Claro, ahí puede pasar cualquier cosa, vamos. Pero por eso digo que un instituto, hombre, se supone que debería ser el padre de los estudios sociológicos
de España tenga unos márgenes tan amplios, entre 26-35 el PP y 24-32 el PSOE. Además, contraviniendo, como digo, otras encuestas que ha habido a nivel regional del mundo, de Sigma 2, creo que incluso de ABC, que la dio también para Extremadura, para la Asamblea de Extremadura, y que daba como primera fuerza al PSOE, otorgaba como primera fuerza al PSOE. Yo, de las que he visto, la del Mundo, la de esto, todas más o menos se mueven dentro de rangos parecidos. El PSOE seguiría siendo la fuerza más votada, posiblemente sin llegar a la mayoría absoluta, le queden, ahí ya divergen unos u otros, pero entre 2 y 4 escaños aproximadamente. El PP gana por la parte de Ciudadanos, en principio, que se le suman los votos, queda a unos 4 o 5 escaños, y ahí pues lo que dicen en resto de encuestas pues son que va a depender de, por un lado, Vox y por otro lado de Podemos, que en realidad ni siquiera necesitamos una encuesta para esto, es que en sentido común te lo dice, ¿no? Tú hablas con la gente y ahí sí que resulta significativo, y yo creo que ahí sí es posible que vaya la cosa más encaminada, es el índice de abstención. Es decir, por lo que has comentado, el 20%, una cosa así, que es lo que al final... El 21 no tiene decidido el voto todavía. Pues ahí es donde al final se van a mover los 4 o 5, porque no van a ser muchos más, 4 o 5 escaños que, dependiendo de que caiga para un partido o para el otro, pues son los que se van a llevar. A mí lo que me parece curioso es que, claro, apunta, incluso dentro del rango amplio, que el más votado sería el PP, ¿no? Sí, sí. No sé, vamos, puede ser, yo qué sé, una encuesta al final es un poco como quieras hacerla y el resultado que quieras tú dar, ¿no? Porque claro, en ese 20% normalmente entra lo que se llama la cocina, es decir, el recuerdo de voto, cómo aplico ese recuerdo de voto para asignar tal. Si tú el 20% no lo tratas y lo dejas así, en realidad, hombre, una encuesta... es muy discreto, ¿no? En el sentido de que tú dices, este me contestó A, este B, yo los apunto y después doy el porcentaje. Esto no es una encuesta trabajada como tal, porque ahí entra dentro lo que es eso, esas cocinas o esos sesgos o esos recuerdos. En todo caso... Pero esto es poco serio, sinceramente. Que esto es poco serio. Tú recuerdas que... O sea, un margen de 9 escaños, 8 o 9 escaños, es muy poco serio para un instituto de investigaciones sociológicas. Y en Extremadura. Y en Extremadura, claro. 9 escaños son casi un 15% de los escaños que... yo no sé cuántos es el número de encuestados, ni la muestra que se ha tomado, tal, pero tú recuerdas que siempre que hablamos del CIS yo me río. Sí. Y lo que dice el CIS, lo que diga el CIS, pues últimamente es así como un poco para tomarse un poco a risa, ¿no? Seas de un lado no, así no se equivoca. Claro, no. Es imposible equivocarse. Con ese rango de votos, claro, con ese margen de voto que da, pues seguro que acierta. Lo que hay que preguntarse es si realmente la intención de ENCIS es acertar. Porque últimamente no va por ahí. Parece ser que las intenciones de ENCIS son movilizar a unos electorados u otros, depende, ¿no? Pero acertar a los gustitos. Una encuesta, al final, bueno, aunque teóricamente intenta ser una fotografía de la situación en ese momento, claro, tú en el momento en que te paga, por decirlo, yo cuando estaba en la universidad trabajé de encuestador y tal, porque bueno, había que ganarse la vida un poco de estas cosas, ¿no? ¿Se hacían? Yo no sé si que a mí nunca me han hecho una encuesta. Que a mí nunca me han hecho una encuesta. Yo hacía encuestas de pernoctas y de gasto turístico en Bueno, de esas sí me han Coruña, hecho, tienes razón. Cuando tú sales del hotel, ahí hay un tipiño. Sí. Hay que decir que cualquiera que nos vea les haga una encuesta, por favor, hacérsela, son 5 minutos, pero es que nos pagan o de aquella nos pagaban muy poco, y decías tú, este que tiene prisa, y yo, sí, pues no tardo nada en hacerte la cuenta. Bueno, pero lo que es cierto es que ahí siempre se aplicaba un cierto sesgo. ¿Por qué? Porque claro, tú dependiendo de la hora que fueses, no sé qué, tú sabías que había un tipo de cliente diferente, ¿no? Y después, si te ibas a hoteles donde tú ya llamabas antes para saber cuándo llegaba la excursión, el autobús, de qué tipo era el autobús que venía, porque claro, no es lo mismo un pensionista que una persona que va por trabajo y tal, pero claro, te interesaba, para hacer encuestas, coger a Porta Gallola a un autobús de pensionistas. ¿Por qué? Porque
sabías que no tenían prisa, si te iban a hacer todo, un chaval jovencito, ibas bien vestido, te iban a hacer la encuesta, todo, ¿no? Con lo cual, tú ibas buscando, primero, hacerla rápido, pero también ibas buscando, y en cierta manera pensabas en qué querías tu cliente, que era la universidad, lo que quería. pero el resultado, qué resultado quería obtener, ¿no? Exactamente. Y en el fondo no te lo decían claramente, pero sí te iban orientando y diciendo, mira, nos interesa mucho a ver si el dinero que gastan en restauración es más importante, es más o menos de lo que gastaban antes, que te den... Y en el fondo, tú ahí pues también vas preguntando de una manera diferente, ¿no? Y esos pequeños sesgos al final se van trasladando. Yo ya no digo que lo hagan a mala leche, ¿no? Pero que al final los resultados de una encuesta son pues un poco atendiendo a quién te está pagando, el que te está pagando esa encuesta, precisamente, ¿no? Ahí hay que ver la convergencia de las diferentes encuestas, y es verdad que no te puedes fiar de una, te tienes que fiar, o tienes que ir viendo un conjunto suficientemente amplio. Comentabas tú la encuesta del Mundo de hace poco. Previa a esta había otras dos encuestas, una ha sido patrocinada por el PP y la otra patrocinada por el PSOE, y los resultados, pues bueno, pues eso. Entonces no te puedes fiar, sí te puedes fiar del conjunto, pero es verdad que de cada una particularmente, pues todas tienen su sesgo, dependiendo pues de eso, del rango de edades que se elija. Lo que tú decías, pues se me venía a la mente, si coges un autobús de jubilados, pues tiene un sesgo político, que si coges una excursión de chavales de 20 años va a tener otro distinto, ¿no? Entonces, es verdad, hay que verlo en su conjunto. Y en general, gracias a Dios, yo creo que... curiosamente esta encuesta, perdona, dice que es una encuesta de tendencias. De tendencias. Sea lo que sea, lo que signifique pues, eso. A eso voy, pero que es que las tendencias precisamente de los sondeos privados no es la misma. Va por otro lado. Va por otro lado. Y además, yo creo que en este modo, y dado la población que tenemos, tampoco tenemos un histórico amplio de encuestas, ¿no? Porque en Extremadura hacer una encuesta bien hecha es muy caro. Claro, porque es que no es plantarte en Cáceres, Badajoz, Mérida, Don Benito, Villanueva y ponerte ahí, no, tienes que irte al rural. Entonces ahí tienes que pagar desplazamientos, y los encuestadores hay que pagarles, obviamente. Y también es muy diferente hacer una encuesta telefónica que hacer una encuesta presencial. O sea, el nivel de verdad de quien te responde presencialmente se entiende y se sabe que es mucho mayor que tú en tu casa, que tengas un día y digas, pues venga, hoy le voy a decir que voto a Pacma o a, yo qué sé, porque me da la gana, ¿no? Que si tú estás con otra persona que te está preguntando, es más seria, eso no lo sostiene, sí, ¿no? Sí, sí. No, te estaba mintiendo, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos el hándicap de que no hay un histórico como puede haber en Madrid, Barcelona, que ahí es relativamente sencillo y barato hacer encuestas y proyecciones y tendencias, que aquí en Extremadura, que bueno, nos hacen una encuesta cuando se acercan las elecciones, porque después, si os dais cuenta, no hay encuestas de ¿qué votaría usted a la Asamblea? Por ejemplo, hace un año no ha habido ninguna encuesta de esto, ni hace 2 años, con lo cual la tendencia como tal de variación, pues bueno, nos la creemos que esa pueda ser tendencia, pero no hay una concatenación de resultados que tú puedas ir viendo los avances o retrocesos con respecto a la encuesta anterior, ¿no? Que es interesante. Desde luego, yo creo que la única encuesta fiable son las de los propios partidos, pero no la que hacen cada momento, sino el tracking, la que van haciendo, acumulando y tal, pero esa no la sueltan. Esa no se conoce, no se da a conocer. Lógicamente, claro. Información privilegiada que necesitan para sus decisiones, lo normal. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, el sondeo, por ejemplo, dice, curiosamente, dice que los encuestados tienen una percepción sobre la comunidad, el 37% dice que es mala, el 10,2% afirma que es muy mala, frente al 35% que dice que es buena y el 2,2% que afirma que es muy buena. Casi la mitad de los encuestados, el 48,1%, considera que la comunidad está ahora peor que hace 4 años y solo 1 de cada 5, casi el 20%, afirma que cree que es mejor. Atendiendo solo al último año, el 43,9% cree que la gestión del presidente de la comunidad ha sido mala, el 14% muy mala, frente al 24,5% que dice que ha sido buena y el 1,1% que considera que ha sido muy buena. Bueno, en fin, también dice el CIS o matiza, mejor dicho, que como consecuencia de las restricciones de los tamaños muestrales en las comunidades autónomas imponen, dice,
dice, imponen a la interferencia, leo textualmente, imponen a la interferencia estadística las estimaciones y distribución de los escaños que se presentan aquí como una aproximación obtenida tras evaluar las diferentes configuraciones de voto autonómico. Esto me suena a cocina, básicamente, ¿no? En fin, vamos a otro asunto. Sabemos que Extremadura este año va a contar con una entrega a cuenta de 3.770 millones, según la última visita girada a la región por parte de la ministra de Hacienda y Función Pública. Las mayores entregas a cuentas, que son las transferencias que hacen el Estado a las comunidades y que después se liquidan al final de año, pues se la llevan Cataluña y Andalucía, por este orden, con 20.000 millones cada uno, 20.900 Cataluña y 20.700 Andalucía. Llama la atención porque Andalucía tiene más población, ¿no?, que Cataluña. Creo que sí. Con 8 millones y algo Andalucía. 6, ¿no? Sí, yo creo que. Y no, Cataluña son 7, yo creo. Pero vamos, la comunidad con más población es Andalucía. ¿Qué opináis de esto? A ver, Antonio. Pues realmente hay un aumento del pago en cuenta y supongo que en cierta manera será proporcional a todas los anteriores pagos a cuenta. Hay una progresión. Con respecto a lo que comentabas de Cataluña, tiene más que Andalucía y tal, pues lo cierto es que no lo sé. Sí que es cierto que una de las cuestiones pendientes dentro del Estado autonómico es la renegociación de estas transferencias del Estado a todas las comunidades y en el caso de Extremadura es importante que de una vez por todas pues, nos reconozcan el déficit que tenemos de nuestra situación especial, que es la de una población baja con una extensión de territorio alta, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta mucho más hacer cualquier tipo de inversión y mantener los servicios que se dan en la comunidad, ¿no? En ese sentido, pues creo que deberíamos estar más ponderados que comunidades autónomas como Madrid o comunidades en donde hubiese una mayor densidad de población, en donde, aunque la lógica dicte lo contrario, o la lógica de algunos dicte lo contrario, es mucho más barato invertir y dar servicios, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no tengo gran cosa que decir con respecto a estos datos y estas entregas de cuenta, que entiendo que son habituales y que son, bueno, pues normales. No sé si Luis me puede aportar. No, poco más lo que tú decías. Por un lado, que si hay un incremento, parece ser, con respecto al año pasado, que es coherente, por un lado, con los mayores ingresos que está obteniendo en general el Estado, vía no solamente IVA, sino también IRPF, que han aumentado los ingresos de forma bastante sustancial. Y luego, por otro lado, que a la postre nos quedamos, yo creo que casi peor, vamos, no solo Extremadura, posiblemente en resto, casi peor, porque si le quitan la parte proporcional al aumento del IPC, yo creo que salimos hasta perdiendo. O sea que por ahí anda la cosa, poco más o menos igual, ¿no? Pero ahí sí que tienes razón, porque además no solamente por la parte de Extremadura, que posiblemente estemos infrafinanciados teniendo en cuenta la dispersión de la población, que esto es algo histórico. Es que prácticamente ninguna comunidad está contenta con el reparto que se hace. Entonces, sé que es un melón muy complicado, ¿no? Y que las tensiones son grandes, especialmente porque hay comunidades que tienen mayor potestad de influencia que otras, y la nuestra precisamente no es de las que más tiene, ¿no? Pero es cierto que ese reparto en algún momento habrá que actualizarlo porque es un problema. Nadie está contento, ¿no? Y eso sin meternos en las deudas que luego contraen comunidades como por ejemplo Cataluña, Valencia, creo que Andalucía y Madrid, que bueno, si tú tienes un presupuesto y luego además tienes una deuda que no hay quien la pague, en realidad el presupuesto sirve para los justitos. Ahí yo creo que gracias a Dios Extremadura se suele mantener dentro de lo presupuestado, no tiene una deuda excesiva, y eso es algo que también de alguna manera digo yo que habrá que beneficiar, ¿no? Claro.
sí, y ajustamos nuestras cuentas. Lo que sucede es que... Como debiera ser. Claro, ¿qué sucede? Abrir este melón, claro, es muy complicado, porque yo entiendo que otras comunidades autónomas pueden decir, a ver, yo necesito más porque mi capacidad productiva es mayor, tengo mayores necesidades, y es un argumento que también tiene su lógica, ¿no? Y abrir este melón, yo recuerdo, ¿cuándo fue? Hace pues unos 6 u 8 años, que también se intentó abrir el melón de la financiación, y aquello, y yo creo que a quien se le ocurrió, dijo, mejor estaba acostado ese día. Sí, se sí, me sí, pasó por la sí, cabeza, sí, porque sí. vamos, se montó allí la de, vamos, un circo, ¿no? No lo sé. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tenemos en cuanto a la financiación, y en cuanto a la financiación autonómica y los aportes que debe dar el Estado. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues el desarrollo de estos 17 federaciones o comunidades autónomas que tenemos depende muy mucho de los aportes del Estado, porque en realidad ellas tampoco, las comunidades como tal, no tienen capacidad recaudatoria más que un porcentaje que es pequeño, ¿no? Bueno, no se puede decir, yo al menos no tengo mayor capacidad de decir nada al respecto, ¿no? Estaba viendo precisamente, buscando, mejor dicho, una comparativa con Baleares. Baleares tiene 1.188.000 habitantes, ¿no? Y nosotros tenemos 1.050.000, ¿no? Y unos 100.000 habitantes de diferencia. Y hay un gráfico según el gobierno, fuente del gobierno de España, en el que la asignación a Baleares es bastante mayor, muchísimo mayor que a Extremadura, tanto así como un 15 o un 20%, curiosamente, teniendo, lo que tú has dicho antes, nosotros un territorio mucho más amplio, más disperso, que se supone que, O sea, que cuesta más. El efecto de la insularidad. Claro. Claro. Movernos de aquí a Villanueva nos supone media hora. De Mallorca a Menorca tienes que coger un barco. Salir de las islas. Ahí el efecto de insularidad. Pues yo creo que aquí al final deberíamos pedir eso. Ser una isla. Sí, totalmente. Sí, Antonio Vélez dice que somos una colonia interior del Estado. Hace no mucho, hace 15 o 20 días, creo recordar, comentaban en no sé qué medio de comunicación en temas de la financiación de la comunidad madrileña a la sanidad madrileña, pues debido a la huelga de médicos y todo esto, ¿no? Y la comparaban en gasto per cápita, por ejemplo, con Andalucía y con Extremadura. Y digo, es que no es comparable, es que en Madrid capital tú puedes tener 7 hospitales, no sé cuántos habrán, pero 7, y que te atiende a una población de 4 millones de habitantes. Es que con 7 hospitales en Extremadura vas a atender a una población, pero es que habrá personas que tengan el hospital de referencia a 100 kilómetros. Eso lo hace inviable, ¿no? Entonces, hay que ser muy serio, hay que ver todas las características que deberían tenerse en cuenta a la hora del reparto, pero establecer así, grosso modo, comparaciones entre unas comunidades y otras con características muy distintas, es que es realmente peligroso, ¿no? Sigo creyendo que al margen de eso, pues, en Extremadura hace falta financiación, sobre todo para los grandes proyectos, es decir, en tema de tren, en tema de la universidad, grandes proyectos que en Extremadura están infrafinanciados. Luego a cada región habrá que darle lo suyo, ¿no? Pero es verdad que es un melón complicadísimo, pero el problema no puede resolverse dejándolo estar ahí per secula, ¿no? Además porque supone agravios entre unas comunidades y otras, le damos pie a los nacionalistas a que se quejen permanentemente, es un desastre. Cierto es que cuando ha comparecido María Guardiola este martes para decir que Fátima Molero no iba a ser la candidata, dijo que a la mayor brevedad posible. No lo sé. Bueno, puede ser una estrategia, ¿no? Y si no funciona la semana, digo, no, era una broma. No lo sé. Bueno, ¿cómo habéis visto? Ya que vosotros no habéis opinado sobre el tema de la semana que es este, sí os pido vuestra valoración. No lo sé. A ver, yo me pongo en la piel de Guardiola y claro, en 5 días retractarte públicamente después de lo que había supuesto
pues imponer de una manera unilateral tu criterio a la agrupación local de Mérida y después retractarte, claro, es un papelón. Y después retractarte de las maneras en que lo has hecho, donde en realidad no estás diciendo nada y das pie a quien te esté escuchando de pensar cualquier cosa. No sé lo que habrá hecho esta mujer, pero vamos, después de escuchar a Guardiola, te da para pensar que, no sé, que ha matado a alguien o no sé, porque es que lo deja tan abierto, no dice nada, pero que lo siento mucho, y dices, joder, ¿qué habrá hecho, no? Con lo cual la ciudadanía dice, ¿qué ha hecho? Yo creo que se debe un poco a la inexperiencia y a que quizás no hayan reflexionado que es muy importante hacer una buena investigación de quién van a ser esos candidatos, y habrá aparecido algo, lo que sea, y se habrán dado cuenta que eso no lo pueden sostener de cara a unas elecciones, y entonces han decidido cambiar. ¿Qué sucede? Que, claro, si tú piensas que ella va a ser la candidata a la Asamblea de Extremadura y a la presidencia del gobierno, pues es un papelón importante. Eso lo unes a Badajoz con el tema de Ciudadanos, y claro, yo no sé muy bien, para alguien que milite en el Partido Popular, cómo lo podría ver, pero desde fuera, un poco siguiendo todas estas decisiones que se van tomando, pues no lo entiendo, me asombran, ¿no? Aparte de los chascarrillos que puedas hacer y cosas así, ¿no? Y respecto, a Fátima, pues yo entiendo que y espero que le vaya bien, ¿no? En el sentido, porque la verdad, si es de las primeras veces que se ha expuesto públicamente a la ciudadanía, le están haciendo un poco un pan con unas tortas, ¿no? En el sentido de que pasa de ser una gran desconocida y ahora es una conocida, pues no se sabe aún muy bien por qué, porque no se sabe muy bien lo que ha hecho para montar todo este circo alrededor, ¿no? En cualquier caso, yo creo que desde las perspectivas políticas del Partido Popular en Mérida no son buenas, porque en realidad en estos momentos pues están atravesando una situación que es desconcertante, y las perspectivas políticas de Extremadura para el Partido Popular, pues no lo sé. Yo supongo que los propios del Partido Popular estarán diciendo a María que se esté un poco quieta y que no tome tantas decisiones y que espere un poquitín, ¿no? O que consulte más a la gente de su partido, porque está haciendo cosas que son un poco extrañas, ¿no? Además de ser una pésima fecha, perdón, porque entre dos fiestas, claro, si esa es la fecha elegida, me parece también una decisión un poco, no sé, para promocionar al candidato que sea, un poco mala. Primero, yo creo que cualquier persona que venga del ámbito privado, que se atreva a dar el paso para ofrecer, merece todo el respeto del mundo. Eso es lo primero, ¿no? Sin conocer a Fátima, pero vamos, primero mi respeto. Segundo, yo es que creo que todo el proceso se ha hecho muy malamente. Cuando los procesos se hacen malamente, aumentan las probabilidades de que el resultado no sea el óptimo. Yo pienso, si tú tienes una gestora que se supone que tiene que, entre otras cosas, emplearse de buscar un candidato pertinente para las próximas elecciones, y ahora resulta que tú pones a alguien y excluyes totalmente no solo del ámbito de decisión, sino también de los resultados a la propia gestora, pues entonces te estás quedando solo. Si te equivocas tú solo, ¿no? Cuando es verdad que la situación del Partido Popular en Mérida es bastante extraña y ofrece malas perspectivas, ¿no? Entonces, que es una de las 3 capitales grandes de Extremadura, que ganarla o perderla puede suponer mucho a efectos no solamente municipales, sino también regionales. Entonces, yo, por ejemplo, no entendí en su día pues cómo no se habían reunido con la gestora cuando se presenta la candidata. Entiendo que tiene que ser el presidente de la gestora quien lo presente, dado que es él el competente, aunque esté acompañado también por la presidenta del partido. Es decir, yo creo que las cosas no se han hecho bien. Entonces, claro, pues el resultado pues no ha sido como debería ser. De aquí en adelante, pues cualquiera sabe. Esa es la clave.
Estamos viendo estaban imágenes solos, es que estaban solas. Exacto. Estaban solas las dos. Las dos solas. Y si vemos las imágenes de una hora antes del anuncio de dimisión de Miguel Valdés, vemos que hay en las imágenes, en los planos generales lo veremos, mucha gente del Partido Popular detrás arropándole. Y si es cierto lo que dijo en la Esa es la clave. Lo que dijo aquí en la entrevista Miguel, que se enteró por la prensa de lo que iba a ocurrir, pues eso no es así. Tú primero te reúnes con la gestora y después ya empiezas a anunciar, después mandas a la prensa la comunicación de que voy a hacer un anuncio, ¿no? A mí me ha resultado muy extraño todo esto y creo que la gestión ha sido pésima. Y tú decías últimamente, pero es que es verdad que el PP en Mérida, la oposición brilla por su ausencia en la última legislatura, por no irme un poquito más allá, que seguramente también. Y cuando no hay oposición, pues el gobierno se relaja. Yo también incidiría en las formas. A mí hubo una palabra que dijo Guardiola con respecto a la no candidatura de Miguel, el tema de la testosterona. A ver, yo creo que esas cosas sobran. ¿Por qué? Porque, y lo ha repetido otras veces, sin decir nada, estás queriendo hacer ver cosas que no son. ¿Qué necesidad hay? Es decir, si tú no quieres que él vaya, ¿qué necesidad hay de además humillarlo? ¿No? A mí son cosas que me parecieron como muy fuera de tono, de lugar, de una persona que aún no ha entendido o ha interiorizado el sitio en el que está, ¿no? Y a mí fue lo que primero, personalmente por Miguel, porque me dio pena por él. Políticamente no coincidimos en casi nada, pero personalmente es una persona que es amable, buena persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando tú te hacen una cosa y te la hacen y la exteriorizan y te humillan públicamente, pues claro, ahí dices tú, esta mujer, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué está queriendo decir, no queriendo decir? Lo mismo que ha hecho con Fátima. Es decir, pues mira, en una cosa de estas, tú dices, me ha roto la confianza por esto y esto. Se acabó. Cuando dice, asumiré las responsabilidades, y Guardiola dice, yo asumiré mis propias responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? Claro, porque esto es un brindis al sol. ¿Cuáles son las responsabilidades de haberte equivocado? ¿Cuáles son? Las responsabilidades son que ahora mismo en Mérida la cabeza visible en el ayuntamiento, nadie sabe nada de ella, pero todo el mundo da por supuesto que no va a continuar. El que tenías en la gestora ya no está porque no tiene gestora, porque te has dimitido el 90%, y la candidata que tenías no está. Entonces, ¿qué tienes? Es que asumir para mí las responsabilidades en esto, de verdad, vamos, que a mí me da igual, ¿no? Pero sería asumir la responsabilidad de un fracaso como este, es poner mi cargo a disposición del partido. Es que mete la pata en la tercera ciudad por población de Extremadura y la capital. Es que es gordo. Y no hablamos de Badajoz. Sin hablar de Badajoz, que esa es otra, ¿no? Es otra, ¿no? Bueno. Entonces, asumir responsabilidades no es decir yo voy a asumir responsabilidades, es hacer algo. Y si tú, esto es como en el fútbol, no echas a un entrenador para no quedarte con nadie, tienes que tener a alguien ya ahí preparado, ¿no? Porque te va a dar igual dejar al candidato que has elegido hoy, cuando no había surgido nada en los medios de comunicación, nadie sabía nada hoy, que dentro de 15 días, cuando ya tienes otro candidato, ¿no? Es que hay un vacío ahí de poder que... Y después cuando yo estuve hablando con Fátima Aulero la noche del lunes de Hechos para poder publicar pues esa primicia que fuimos nosotros la que lo dimos, de que no iba a ser la candidata, que el Partido Popular había decidido apartarla, dijo que le habían dejado sola. O sea, en los 6 días que ha hecho campaña estaba sola, sin ninguna estructura ni apoyo. Que no hay partido prácticamente. Es curioso. Veremos si al final, el día 28, se anuncia la candidatura a la alcaldía de Mérida o eso, una inocentada también.
como esta que hemos tenido. Nosotros nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer a nuestros picoteros, como siempre, su análisis y su opinión. Luisma, que pases una feliz Navidad. Igualmente, nos vemos el año que viene. Para tu familia, para Antonio y para todos los picoteros. Y lo mismo te digo, Antonio. Muchas. Que te vaya bien. Para todos. Y a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan, recuerden, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web de televisionextremeña.com. Allí se pueden enterar de todo lo que sucede en Crónica de Proximidad. Mañana estaremos de nuevo fieles a la cita aquí para contarles lo que ha pasado y analizarlo bajo el prisma de la opinión de nuestros picoteros. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.